Hola, preciosa iglesia, muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a este miércoles, un miércoles más para estudiar la palabra del Señor, para ser enfrentados al poder transformador de la palabra en nuestra vida. Y bueno, quiero saludarle. ¿Y cómo está con este friecito rico? A lo mejor tiene usted ahí enfrente una tacita de café, una taza de chocolate. Debemos dar gracias a Dios en todo, dice la Escritura. Y si ahorita estamos en línea, quizá usted está junto a su familia, en la sala de su casa, en una habitación, en la cocina, pero hoy puede disfrutar también de una taza de chocolate, una taza de café y estar alabando al Señor con todo su corazón y estar recibiendo una palabra. Increíble el tiempo de palabra que tuvimos el domingo, ¿no le parece? Mi corazón se llenaba. Yo decía, Señor, gracias por tu gran amor. Y yo quiero amar de esa manera. Y bueno, todos los días le pido al Señor que mi corazón sea transformado para poder amar así. Poder amar sin retorno, poder darlo todo, que tengamos del Señor esa plenitud de amor, que podamos amar a los demás sin esperar algo a cambio. Estuvo increíble, bendecimos la vida de la pastora Claudia. Y luego se gozó mi corazón de ver ese video hermoso con todas las fotos de las familias del camino. Y bueno, fue una forma de irles viendo. Yo sé que faltaron muchísimas fotos más. Después estaremos quizá haciendo otra parte, pero fue muy padre ver a todas las familias allí sonriendo y bueno. Hay buenas noticias. No sé si el moderador nos va a dar una explicación un poquito más amplia, creo que así va a ser, pero regresamos a presenciales porque nuestro semáforo está en naranja. Damos gracias a Dios, no bajamos la guardia, seguimos cuidándonos, seguimos usando todo lo que nos indica el gobierno, pero podemos tener reuniones presenciales y venir a la casa del Señor junto con otros hermanos nuestros y poder recibir la palabra. Vamos a tener 2 horarios, 10 y 12, pero la transmisión sigue siendo en línea a las 12. Bien, pues ¿qué le parece si continuamos con el estudio de la palabra? Vaya a su Biblia, por favor, ya sea electrónica o su Biblia física. A mí me gusta mucho mi Biblia física. Uso la electrónica también cuando estoy comparando, pero me gusta mucho mi Biblia física. Ábrala ahí en Hebreos capítulo 2 y vamos a estar tratando de terminar, aunque no quiero ir muy rápido, muy apresurado, pero vamos a tratar de terminar del verso 5 hasta el verso 18. ¿Le parece si antes ponemos en manos de Dios este estudio de la palabra y que sea la presencia del Espíritu Santo la que esté hablando a nuestro corazón esta noche? Padre Celestial, Señor, queremos agradecerte esta oportunidad, Señor, que nos das una vez más de juntos escudriñar tu palabra. Amado Dios, que la presencia de tu Espíritu Santo sea en cada hogar, en cada corazón, en cada persona. Amado Dios, que tú estés hablando y trayendo convicción, Señor, de qué fue lo que hiciste tú, mi Señor Jesús, mientras estuviste aquí en la tierra. Padre, que lo que no podamos entender, podamos creerlo con todo el corazón. Que así sea, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, el tema para hoy, un hombre llamado Jesús. ¿Realmente se ha puesto a pensar alguna vez cómo fueron esos 33 años del Señor Jesús sobre la tierra? He tenido la oportunidad de ver algunos documentales ahí en YouTube de Israel, de algunos paisajes, de algunos lugares. Es mi sueño ir, pero no sé si el Señor me lo va a cumplir en esta vida. No estoy aferrada a eso. Pero me gusta ver y veo esos lugares donde Él estuvo, donde Él caminó. Hace algún tiempo ya, como un año, una persona que fue a Israel me trajo en un cofre un poco de tierra, ¿no? Y bueno, no es que la venere ni mucho menos, pero me da gusto saber que tengo un poquito de la tierra de aquel lugar donde estuvo viviendo mi Señor Jesucristo. Y yo sí me he puesto a pensar, ¿le habrá dolido el estómago alguna vez? ¿Se le habrá enterrado alguna uña?
¿Se le habrá antojado alguna comida que no pudo comer? ¿Habrá tenido frío? ¿En algún momento habrá tenido calor? ¿Habrá habido comidas que no le gustaban? Que le decía a María, mamá, eso no me lo hagas de comer. Chayotes no me des, como luego me dice mi esposo, ¿no? No sé, porque de pronto imaginamos como que toda perfección, ¿no? Y le daban de comer lo que fuera todo, se lo comía, se lo acababa. Yo no sé cómo era mi Señor Jesús. ¿Qué día de la semana habrá sido su favorito? No sé, él se encargó de echar abajo el sábado, el día de descanso para los fariseos, porque él actuaba y obraba milagros aún en el día de descanso. ¿Y cómo le quedarían los muebles que fabricaba? ¿No? A lo mejor alguna vez le quedó chueco, o no sé, pero él fue un hombre y él estuvo sobre la tierra y fue un hombre llamado Jesús. En un momento de la historia, él vino a la tierra y vivió 33 años en este mundo. Y en esos 33 años que él vino a hacer un cambio maravilloso, vino a cambiar la historia de la humanidad, vino a cambiar su historia y mi historia, y hoy lo vamos a ver. ¿Y por qué quiero leer esto y atesorarlo en el corazón? Porque cuando nosotros conocemos más a Jesucristo, lo podemos amar más y podemos nosotros ahora recibir una revelación personal de quién es Jesucristo en nuestra vida. Y quiero que vayamos a la palabra y vamos a leer. Dice así la palabra de Dios, capítulo 2, verso 5. Es más, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos, porque en cierto lugar las Escrituras dicen: ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos, o el Hijo del Hombre para que te preocupes por él? Sin embargo, lo hiciste poco menor que los ángeles. Escuche todo esto porque lo vamos a ir estudiando. Y lo coronaste de gloria y majestad. Le diste autoridad sobre todas las cosas. Ahora bien, cuando dice todas las cosas, significaba que nada queda fuera, pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo su autoridad. No obstante, lo que sí vemos, vuelvo a repetir, no obstante, lo que sí vemos es a Jesús. Recuerde que todas las cosas tienen su contestación y su respuesta cuando vemos a Jesús. A veces nos preguntamos, ¿y por qué esto? ¿Y para qué el otro? La respuesta está cuando vemos a Jesús. Cuando vemos a Jesús, a quien se le dio una posición un poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor, efectivamente por la gracia de Dios. Y Jesús conoció la muerte por todos. Dios para quien y por medio de quien fue hecho todo, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevar la salvación. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esta razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos, pues le dijo a Dios: anunciaré tu nombre a mis hermanos y entre tu pueblo reunido te alabaré. También dijo: pondré mi confianza en Él, es decir, yo y los hijos de Dios que Dios me dio. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano, solamente como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrar el poder del diablo, quien tenía, diga conmigo, el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera, es decir, esos 33 años en la tierra eran necesarios absolutamente, podían libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido
en todo sentido, Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces, solo entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y por pruebas. Puede ayudarnos cuando nosotros pasamos por pruebas. Que el Señor nos revele su palabra. En el capítulo 1, Dios deja en claro que Jesucristo en su deidad es superior a los ángeles. Vimos todo eso y Blanquita nos estuvo hablando de que el Señor Jesús es superior a los ángeles en su deidad. Sin embargo, ahorita lo que el Señor, lo que Dios nos va a mostrar a través de su palabra es que cuando fue hecho hombre, si el hombre fue hecho poco menor que los ángeles, Jesucristo fue hecho también poco menor que los ángeles en su humanidad. Es decir, cuando Él vino a la tierra y se humilló hasta lo sumo, cuando se humilló hasta lo sumo, Él no vino para ser ángel, Él vino para ser poco menor que los ángeles, que es ser un varón. Aquí Dios demostrará la humanidad de Jesús en las Escrituras y la implicación que tuvo el ser 100% humano. Ahora, es bíblicamente incorrecto, mi amado, que nosotros podamos pensar que Jesucristo era 50% Dios y 50% hombre. Cualquier porcentaje. Bueno, no, pastora, yo creo que era 70% Dios y 30% hombre. No, ningún porcentaje es verídico ni lo avala la Escritura. Era Dios por dentro y hombre por fuera. Era Dios en algunos momentos y hombre en algunos otros momentos. No es así. La Biblia dice que Jesús era completamente Dios como completamente humano. Pastora, yo no me queda eso claro, no lo puedo entender. Déjeme darle una noticia, yo tampoco. Pero cuando no lo puedo entender, cuando no puedo entender la palabra del Señor, entonces la creo. Cuando yo no puedo entender que Jonás vivió 3 días en el vientre de un pez grande, entonces yo lo creo. Cuando yo no puedo entender que Naamán, por sumergirse 7 veces en el río Jordán, iba a quedar sano, entonces yo lo creo. Cuando el Señor dice que perdona todos mis pecados y que no se va a acordar de ninguno de ellos y mi mente no lo puede entender, entonces yo lo creo. La palabra del Señor no se escribió para que usted y yo la podamos entender. Esta palabra será revelada en tanto nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios me dice que ese Dios maravilloso optó por una naturaleza humana, ahora la naturaleza humana fue agregada a la divina y ambas naturalezas vivieron y existieron en la persona de Cristo Jesús. En ninguna otra persona han existido estas dos naturalezas, ni existirán jamás. Solamente en Jesucristo, el Salvador de la humanidad. Por eso Él es Salvador de la humanidad, porque existían esas dos naturalezas que eran importantes para usted y para mí. Cuando yo le ponía el título y decía, es un hombre llamado Jesús, porque era necesario que fuera hombre para que ese Jesucristo, cuando nació y dijo, le llamarás Jesús porque será el Salvador de la humanidad. Y dice, empezamos en el verso 5, usted váyalo leyendo ahí en su Biblia. El Señor Jesucristo dice, los ángeles son mensajeros de Dios, pero ni gobernaron el mundo anterior, ni gobernarán el mundo actual, ni gobernarán el mundo futuro. ¿Sí? Es decir, no les dio el Señor esa autoridad ni esa capacidad para gobernar. Son unos seres mayores que nosotros, sí, porque nosotros fuimos hechos menores que los ángeles, pero no tienen la capacidad de gobernar. Capacidad que el Señor sí dejó sobre la humanidad. Dice en versos del 6 al 8, porque en cierto lugar la Escritura dice, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos o el Hijo del Hombre para que te preocupes? Sin embargo lo hiciste poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y honor y les diste autoridad sobre todas las cosas. Número 1, el Señor Jesucristo no vino hace 33 años a la tierra como ángel. Él vino hace 2000 años, por 33 años no vino como ángel, vino como hombre.
Algunos creemos que cuando vino a ver a Abraham, que en la otra ocasión cuando dice el ángel del Señor habló con Jacob y luchó con él, creemos que probablemente era el Señor Jesucristo, no lo sabemos, pero no vino en cuerpo. Y ahorita, hace 2000 años que Él estuvo en la tierra, Él sí vino en cuerpo. Número uno, ¿por qué vino así? Porque Él fue hecho lo más bajo, Él no fue hecho un ángel, Él tenía que venir como humano. Y así fue como Él vino. Y número dos, porque Dios le dio la autoridad al hombre para gobernar. Y aunque el hombre perdió esa autoridad, ese poder para gobernar allá en el Edén, el Señor vino para recuperar ese poder que habíamos perdido. Y dice esta escritura, y Salmos en 8, 4, 6 también lo repite, ¿qué es el hombre? David yo creo que levantaba su vista al cielo y dijo, ¿qué es el hombre, Señor? ¿Qué somos para que tú pienses en nosotros? Mi amado, el hombre en sí mismo, quiero que me entienda el contexto de lo que voy a decir, en sí mismo no somos nada. Si tenemos un bebé, pero ese bebé queda abandonado en un lugar donde no hay gente, ese bebé va a morir. La humanidad somos vulnerables. Si yo me enfermo, puede ser que muera. Si yo tengo un accidente, puedo morir. Hemos entregado al Señor tanta gente, tantos familiares de nuestros amados que han tenido la posibilidad de estar en un centro médico, han tenido quizá hasta las finanzas necesarias, la economía necesaria, y sin embargo el hombre por el hombre no ha podido hacer nada y la gente sigue muriendo. El hombre por el hombre jamás va a poder, por eso es que el hombre en sí mismo no es nada, pero cuando Dios entra en la humanidad, Dios por el hombre puede hacer todo. Todas las cosas, y allí es donde la humanidad toma todo su valor. Un hombre, por muy inteligente que sea, podrá hacer maravillas sobre de esta tierra, pero si no tiene a Cristo en su corazón, entonces esta corta vida será todo lo que tiene. Y yo creo que David ponía sus ojos en la inmensidad y decía, wow, ¿qué es el hombre, Señor? Ahora él ni siquiera había visto, ni vio con sus ojos que el Señor Jesucristo viniera a la tierra. Mis amados, un ser humano, escribía yo aquí, con la vida más brillante, pero sin Cristo, solamente tendrá unos años en esta vida, pero no tiene valor alguno. Es la vida de Dios en nosotros, a través de su Hijo Jesucristo, lo que nos da el valor. Ahora, estos versos muestran dos cosas: la pequeñez del hombre en relación con la creación de Dios, pero también muestran cómo el dominio que Dios había puesto sobre de ellos. Dice el verso 8, todas las cosas habían sido puestas bajo su autoridad. Recuerda que allá en Génesis Dios le dijo a Adán, y te hice para señorear sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales de la tierra, y todo va a estar bajo tu dominio y tu autoridad. Pero sabe, esta promesa, dice aquí en Hebreos, parece que no se ha cumplido. No, y déjeme decirle por qué no se ha cumplido. Yo lo veo en mi persona. Oiga, mi amado, yo estoy hecha para gobernar, ¿y qué cree? A veces no puedo gobernar ni mi lengua. No puedo gobernar lo que digo. Cuando me doy cuenta, ya hablé mal, ya grité, ya ofendí, ya dije algo incorrecto. A veces no puedo gobernar ni mis ojos. No puedo gobernar lo que veo. No puedo gobernar ni mi boca. No puedo gobernar lo que como. Luego digo, ya no debo comer tal o cual cosa. Y no me puedo gobernar. ¡Wow! Dice Proverbios. Allí en Proverbios, en nuestra lectura devocional que hemos estado haciendo, y bueno, no voy a leer todo Proverbios, pero estábamos viendo ahí en el capítulo 5, 6 y 7. El Señor quiere que gobernemos nuestras finanzas. Él dice, no salgas fiador de nadie, porque quedarás atrapado por el acuerdo que hiciste. No postergues ese asunto, haz enseguida, quita ese saliste fiador de alguien, ve y pronto resuélvelo. Y luego, si leen más adelante, dice, gobierna tu vida, no seas flojo. Aprende, dice, a pesar de que las hormigas no tienen príncipe, se esfuerzan todo el verano. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuánto despertarás? A veces un rato más de sueño, una breve siesta, entonces la pobreza te asaltará.
El Señor quiere que gobernemos nuestra vida. Y luego dice que gobernemos para no ser mentirosos. Y bueno, sigue diciendo varias cosas. El capítulo 7 está impresionante. Dice que debemos gobernar nuestros deseos. ¿Quién crees que eres? Dice para que nadie pone brasas sobre sus piernas sin quemarse. Y bueno, trae ahí toda una explicación, pero el Señor nos hizo para gobernar. Claro que en nuestras fuerzas no hemos podido, pero en las fuerzas del Señor, claro que podemos. A eso vino cuando Él se hizo hombre, vino a arrebatarle el gobierno al enemigo para devolvernos a nosotros la oportunidad de poder gobernar nuestra vida con la fuerza del Señor. No obstante, verso 9. Esto se empieza a poner muy interesante. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús. Es decir, no hemos podido nosotros tener el gobierno ni el dominio. No obstante, podemos poner nuestra mirada, dice otra versión, pero vemos a Jesús, a un hombre llamado Jesús, a quien aun cuando se le dio una posición humanamente menor que los ángeles, vino a la tierra a cumplir esa promesa. La promesa es cumplida en Jesús, quien es el que gobierna todo y a todos. Y a través de eso que Él ganó en la cruz del Calvario, a través de eso que Él ganó cuando vino a vivir como hombre, es que usted y yo podemos recuperar el dominio que fue dado en Adán. Que le fue dado a Adán y que lo perdió. Esta promesa fue cumplida debido a que Jesucristo tomó la humillación de hacerse hombre. Y debido a su sufrimiento hasta la muerte, fue que venció el poder de la muerte, dice la Escritura. Y ahora está coronado de gloria y de honor. Déjeme leerle lo que dice el verso 9. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien se le dio una posición un poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Y efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Escuche lo que dice. Por la gracia de Dios, porque Dios nos iba a dar algo que usted y yo no podíamos hacer, fue que Él tuvo que sufrir la muerte por todos. Dios, por quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria de Dios. Escuche lo que dice aquí. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto. Salvación, algo que jamás podremos pagar. Algo que solamente porque Jesús fue hombre y caminó sobre la tierra, usted y yo podemos tener. Ahora, la gracia de Dios envió a Jesucristo a la tierra a nacer, a morir y a resucitar para poner todo una vez más bajo el dominio de la humanidad, de la creación de Dios. Dios le dio al hombre el dominio sobre la tierra, pero Adán renunció al poder de hacerlo a causa del pecado. El principio de la muerte le quitó el poder para gobernar. Adán y Eva había eternidad en ellos, pero por una mentira, puedes comer de eso, no morirás. Y sabe que cuando el enemigo dice algo es mentira, porque él es el padre de mentira. ¿Sabe qué pasó con Adán y Eva? Sí murieron espiritualmente. Entró la muerte en ese momento. Qué terrible cuando Adán creyó que podía ganar, lo perdió todo. Y muchas veces y diariamente a nosotros nos sucede lo mismo. Creemos las mentiras del enemigo y resulta que después estamos peor que como empezamos. Sabe, mi amado, si usted necesita promesas para su vida, son promesas de la palabra de Dios, no promesas que vengan del enemigo. Esto te va a hacer mejor persona, esto te va a hacer más popular. Si tú obtienes esto, 5 o 6 relaciones con chicas o con chicos, no, entonces vas a hacer. Es una mentira. Lo que dice la palabra es lo que nosotros debemos hacer. El enemigo le dijo, no vas a morir. Al contrario, tus ojos van a ser abiertos y serás como Dios. Y sabe, esto dicho por el diablo es muerte segura. No sé si hay personas que llegan y le dicen, híjole, no te quiero preocupar. Y tú dices por dentro, me va a preocupar. O personas que te dicen, no quiero ser chismosa. Y tú dices, híjole, creo que me va a contar un chisme, ¿no? Pero el enemigo igual llega, de pronto llega y dice, mira, no te va a pasar nada. Ey, sí te va a pasar.
Alerta, alerta, sí te va a pasar. El enemigo te dice, nadie se va a dar cuenta. Alerta, sí se van a dar cuenta. Oye, nadie se va a enterar de lo que hiciste. Alerta, sí se van a enterar, porque todas las cosas encubiertas saldrán a la luz. Tengamos cuidado, mis amados, este mundo físico en el cual vivimos nos quiere seguir engañando cada día porque quiere gobernar sobre nosotros. Tomemos fuerza del Señor y digámosle al enemigo, no, porque el Señor Jesucristo se hizo hombre y Él vino a sufrir, le convenía a Dios, Él por gracia lo mandó, le convenía que el Señor sufriera porque Él se estaba haciendo como yo. Yo jamás me podría hacer como Dios, eso es lo que quiso hacer Adán, pero Dios sí se pudo hacer como yo. Sí se pudo hacer como nosotros, era conveniente, dice la Escritura, para ese Dios soberano. Dios pudo haber diseñado cualquier otra forma de salvarnos que no hubiera requerido sufrimiento del Hijo de Dios, pero era conveniente para Jesús salvarnos por el costo de su agonía y de su propio sufrimiento. Nuevamente, usted dirá, pastora, no entiendo eso, yo tampoco, pero lo creo. Y si Dios dice que era necesario y que era conveniente, yo lo creo así. Mire lo que dice Juan 15, verso 13. No hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Esto lo está diciendo el Señor Jesús. Y Él, para poder decirlo, Él tenía que vivirlo y lo vivió. Segunda de Samuel, capítulo 24, en el verso 24, está hablando el rey David. Dice, el rey le respondió a Arauna, no, insisto en comprarlo porque no le presentaré ofrendas quemadas al Señor mi Dios que no me hayan costado nada. De modo que David le pagó 50 piezas de plata por el campo de trillar y por los bueyes. No ofreceré al Señor algo que no me cueste nada. Y esto también lo sabía el Señor Jesús y así lo hizo. Ahora, esto solo podía ocurrir si Él era hombre. Déjeme leerle aquí la palabra Hebreos 5, del 7 al 9. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Ahora, Dios oyó sus oraciones, pero no lo libró de la muerte. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Ahora, usted me dirá, pastora, ¿Jesús tenía que aprender obediencia? Mi amado, Jesús está ganando. ¿Cómo le explico? Jesús está viviendo por nosotros, está ganando autoridad. Mi humanidad no podía obedecer. A través de la obediencia del Señor Jesús, la humanidad ahora puede obedecer. La humanidad no podía gobernar. A través del sufrimiento del Señor Jesús, ahora la humanidad puede gobernar. La humanidad tenía que morir, pero ahora hubo un pago y a través de que Jesucristo subió a la cruz como ser humano, ahora nosotros, no sé si me estoy dando a entender. Lo que el Señor Jesucristo hizo, no lo hizo porque Él fuera imperfecto. Él lo hizo porque usted y yo somos imperfectos y porque Él tenía que caminar un camino el cual nosotros al seguirlo íbamos recibiendo las bendiciones que Él tuvo para nosotros. Que el Señor abra nuestro entendimiento y podamos entender. Aprendió obediencia a causa de su sufrimiento. Fue hecho perfecto y esto no significa ni que era desobediente ni que era imperfecto. Nosotros éramos los que necesitábamos que Él hiciera esto. Era la consumación de esa humanidad de tristeza y dolor. Él no podía venir a ser humano sin sufrir ni dolerse, porque nosotros sí sufrimos y dolemos. Entonces Él vino a hacerse como nosotros, para que nosotros podamos estar en la gloria con Él. Isaías 53. Déjeme leerle lo que dice Isaías 53, allí en los versos del 9 al 12. Dice la Escritura, Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico, formaba parte del buen plan del Señor. Oiga bien,
aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Mi amado, el Señor Jesús no cargó un solo pecado de él, cargó solamente los nuestros. Verso 11 dice: por lo tanto, Jesús y los que él hace santos tienen el mismo Padre. Diga conmigo: victoria. Victoria en el Señor. Somos perdonados, somos limpiados, santificados por aquel hombre llamado Jesús, que vino a vivir a la tierra. Sus sufrimientos convenían a Dios por amor a sus hijos y a su creación. Y fuimos hechos, dice la Escritura, una sola familia. Y Jesús sigue diciendo: no se avergüenza de llamarnos hermanos. La pregunta es: ¿usted y yo nos avergonzamos de llamarle hermano, de llamarle padre? ¿Usted y yo nos avergonzamos de ser cristianos? Usted y yo pregunto, ¿quién tendría más que avergonzarse? ¿Nosotros de tener un hermano maravilloso o él de tener hermanos como nosotros? Tengamos mucho cuidado y guardemos nuestra fe y afirmemos nuestra fe y demos honor a aquel que todo lo merece con nuestra vida. Yo no puedo ser como Dios, lo que quiso ser Adán, pero él sí pudo ser como nosotros, por eso es Dios. Por eso es Dios. Él sí pudo ser como nosotros. Él no se avergüenza de llamarme su hermana, por lo tanto, yo tampoco me avergonzaré. Y hoy sigue siendo el mismo plan de redención, el mismo plan perfecto de salvación. Ahora, ¿por qué tuvo que sufrir, mi amado? Porque Él es el alfa y Él es la omega. Él es el principio y Él es el fin. Él inició todo y Él lo tenía que terminar. Él iba a terminar, Él originó nuestra salvación y Él la cumplió. ¿Cómo lo hizo? Él descendió a la tierra, hecho hombre, poco menor que los ángeles. Murió por cada ser humano. Él reveló a Dios en la tierra. Aquí vino a revelar quién era Dios, para después ir al lado del Padre y revelar quién es el hombre redimido por Él. Se hizo hombre y para que su obra fuera completa y perfecta. Dios no eligió ver el fracaso del hombre o la corrupción con la que hemos echado a perder todas las áreas de nuestra vida. No, Él descendió para tomar aquello que se había perdido a través de su Hijo Jesucristo. Por amor y por pura gracia, dice el verso 12 y 13, anunciaré tu nombre, pondré mi confianza en Él. Dice que por pura gracia el Señor se despojó de su gloria. Él sabía que moriría en las manos de aquellos que Él vino a salvar. Él lo sabía. No nos buscó porque éramos buenos, nos buscó porque Él es bueno. No nos buscó por lo que podamos darle, nos buscó por lo que Él puede darnos. No nos buscó porque éramos dignos de misericordia, nos buscó porque Él es un Dios compasivo. ¡Wow! Mi amado, usted es muy importante, yo lo sé. Pero no merecíamos nada del Señor y sin embargo su bondad, su amor fue lo que nos dio a nosotros vida eterna. Nos buscó porque nos habíamos perdido y estábamos siendo engañados por el enemigo y solo Él, siendo hombre, podía rescatarnos. Nos buscó porque no podía tolerar la idea de pasar una eternidad sin nosotros. Mi amado, usted que está ahí sentado y que cree que hoy su vida no vale nada, déjeme decirle, vino a la tierra a buscarle de manera personal, por nombre, porque no se imagina una eternidad sin usted. Él no se imagina una eternidad sin mí, nos ama. Dice el verso 14, debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se tuvo que hacer carne y sangre. Al morir venció a la muerte, al resucitar venció al enemigo. Jesús le quitó el derecho a Satanás de gobernar. Al permitirle que le quitara la vida y
ilegalmente subió Jesucristo a la cruz, porque solamente la persona que tenía pecado debía morir. Aún Dios puso esa norma, pero Él no murió por ninguno de sus pecados. Y ese acto ilegal que Satanás quiso hacer le hizo perder su derecho a gobernar sobre la humanidad. Y el final resultante es que Él pierde el derecho sobre aquellos también que vienen a Dios a través de Jesucristo. Si usted le dice al enemigo, tú no tienes ningún derecho sobre mí, eso solamente va a tomar autoridad cuando usted le ha permitido al Señor Jesucristo que entre a su vida y ahora sea el Señor y Salvador de su vida. Si usted no quiere nada con Jesucristo, entonces usted sigue siendo gobernado por el enemigo. Pero si venimos delante del Señor y le decimos, anhelo que tú seas mi Señor y mi Salvador, entonces usted puede decirle al enemigo, no tienes nada que hacer aquí, no hay gobierno tuyo sobre mi vida, porque a mí el que me gobierna es Cristo. Como la muerte tiene solo dominio sobre el pecado, Satanás no tenía ni el derecho, ni el poder, ni la autoridad de tomar la vida de Jesús, quien nunca pecó. Él no nació con pecado como nosotros y jamás pecó, por lo que fue un asesinato ilegal. Ahora, Jesús le permitió, escuche esto, al enemigo herir su calcañar para él aplastarle la cabeza y quitarle toda autoridad. Ahora, el asunto es que nadie, ni el diablo, podía quitarle la vida al Señor Jesús. Dice la Escritura en Juan 17, 10, 17 al 18, el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie, escuche bien, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Por lo tanto, nadie se la quitó, nadie tiene semejante autoridad. Nadie, dice el Señor Jesús, yo mismo la entrego. Así es que Satanás intentó, él quería asesinar a Jesús y es culpable de eso. Es culpable de haber intentado asesinar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No lo logró porque a Jesucristo nadie podía quitarle la vida, Él la dio. Mis amados, no temamos a la muerte. No temamos a la muerte. Quizá nos inquieta cómo vamos a morir, sí. De pronto yo digo, no me da miedo morirme, pero ¿cómo? ¿Cómo me voy a morir? Algunos intentan hacerse amigos de la muerte y la llaman amiga. Usted y yo no tenemos por qué ser amigos de la muerte. Los hijos de Dios no tenemos a la muerte como amiga. La tenemos como un enemigo derrotado que ahora sirve a Dios con propósitos para cada creyente. Mi amado, 2 Corintios 5, déjeme leerle. Aquí en 2 Corintios, en el capítulo 5, dice, mientras vivamos, le voy a leer del 1 al 10. Pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, la mía ya de pronto se quiere desarmar, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por las manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual, ¿cuántos dicen amén? Y anhelamos poner nuestro cuerpo celestial como si fuera una ropa nueva, pues nos vestimos con un cuerpo celestial. Nos vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos espíritus sin cuerpo. Mientras vivamos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste, más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dígame si esto no es victoria. Dígame si esto no es, Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos dejó aquí a su Espíritu Santo. Bueno, ya usted siga leyendo, se me está terminando el tiempo y yo necesito terminar. Jesucristo se hizo semejante a nosotros. ¿Para qué? Versos 17 y 18. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos. Oye, ¿y por qué tú, Jesucristo, se tuvo que hacer hombre? Ven, te voy a leer Hebreos, dígale. Para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, ¿ve por qué era conveniente? Puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. ¡Wow!
semejante a nosotros. Esto fue necesario para ser nuestro sumo sacerdote, representándonos ante el Padre y quedar limpios. De todo esto va a hablar Hebreos más adelante, entonces no me voy a detener mucho. Ni la deidad ni la humanidad de Jesucristo son negociables. Usted y yo tenemos que creer en la deidad, pero también tenemos que creer en la humanidad del Señor Jesucristo. Quien cree en el Señor Jesucristo, dice la Escritura, será salvo. El que crea que Jesucristo vino a la tierra, nació para subir a la cruz y morir y después resucitar, será salvo. Si hacemos menos a cualquiera de las dos, entonces Él es incapaz de salvarnos. Necesitamos la deidad del Señor Jesucristo y necesitamos la humanidad salvadora de Él. Jesús no lleva, como los antiguos sumos sacerdotes, un pectoral con el nombre de las 12 tribus. Jesucristo lleva heridas en sus manos, en sus pies y en su costado, como testimonio por lo que hizo por nosotros. Jesucristo, a Dios le ha placido dejar al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, de la deidad de Dios, para que esté con nosotros todos los días. Jesús lleva la herida en su costado como testimonio de que Él estuvo en la tierra para hacer nuestra salvación perfecta. Porque hubo un hombre llamado Jesús en la tierra, hoy hay un Dios en el cielo, que por experiencia sabe lo que vivimos cada uno de nosotros. Nos puede entender, nos puede sanar, debido a que Él mismo caminó como un hombre en este mundo por nosotros. ¿Le parece si podemos orar para terminar? Padre Celestial, solo puedo decir gracias, Señor. Solo puedo decir gracias por todo lo que tú hiciste. Un plan hermoso y perfecto, el cual a veces yo no entiendo, Señor, y ayúdame a no querer entenderlo, sino a creer todo lo que tú hiciste y por qué lo hiciste y para qué. Que mis ojos viendo a Jesús puedan tener las respuestas que buscamos. Gracias por esa salvación tan grande que nos diste. Señor Jesús, gracias por esos 33 años maravillosos que viniste a vivir sobre la tierra y que hicieron, Señor, que nuestra historia cambiara de rumbo. Gracias, precioso Espíritu Santo, por estar con nosotros hoy y por permanecer con nosotros en medio de la prueba y de toda situación, guardando nuestra salvación hasta el día que podamos, Señor, poder ver cara a cara a nuestro Salvador, a nuestro Padre y esa presencia hermosa del Señor Jesucristo. Señor, abre nuestro corazón, Padre, y enséñanos a entender esta verdad y que esta verdad pueda transformarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, preciosa iglesia, por toda su atención. Nos vemos el domingo. Primeramente Dios, empezamos nueva serie. Dios le bendiga.